Los 5 cubanos que estuvimos presos más de 15 años en Estados Unidos fuimos arrestados en septiembre de 1998. ¿Por qué estábamos en Estados Unidos? Porque desde los inicios mismos de la Revolución Cubana en el año 1959 se establecieron en el sur de la Florida y específicamente en la ciudad de Miami un grupo de extremistas de derecha, elementos terroristas que aupados por el gobierno de Estados Unidos se entrenaron con la CIA en las técnicas de explosivos, de terrorismo, de sabotaje, de infiltración en Cuba, y desde los inicios mismos de la revolución se dedicaron a llevar a cabo ataques terroristas contra Cuba y contra los intereses de Cuba en todas partes del mundo. Hay ejemplos, está la voladura de una oficina cubana de aviación en México, está una bomba que pusieron en la embajada de Cuba en Portugal durante los años 70, está el caso del avión de Cubana de Aviación, un avión de la línea comercial cubana que fue volado en pleno vuelo en 1976, en el que perecieron los 73 personas que venían a bordo. Y así, durante los años 90, estos terroristas contrataron mercenarios centroamericanos para poner bombas en los hoteles de Cuba con la intención de desestimular el turismo al que Cuba se había abierto recientemente para obtener las finanzas y los recursos que le permitían salir adelante en la economía. Nosotros estábamos en Miami y nuestra función era precisamente obtener información sobre los planes, los financiamientos, de dónde provenían los financiamientos, qué tipo de armamento, qué tipo de explosivos poseían, cómo se entrenaban, cuáles eran los planes que tenían, y tratar de entonces de que el gobierno de Cuba pudiera tener la capacidad de evitar esos ataques terroristas y con eso salvar vidas humanas en Cuba y también en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que una de esas bombas que explotó en un hotel en La Habana mató a un compañero italiano, Fabio Di Cerno, y podía haber sido un norteamericano, o podía ser un alemán, o podía haber sido un ciudadano de cualquier parte del mundo que estuviera visitando Cuba y que pereciera o saliera dañado por uno de estos actos terroristas. Esa era la función que cumplíamos nosotros en Miami. El gobierno de los Estados Unidos nos arresta, en vez de arrestar a los terroristas que estaban conviviendo ahí con ellos en su territorio, organizándose y entrenando en su territorio, y en vez de arrestarlos a los terroristas, nos arrestan a nosotros. Nosotros fuimos arrestados, como te decía, en el año 1998. Pasamos un proceso judicial que fue bastante largo. Estuvimos en ese proceso alrededor de 3 años y medio, y después nos fuimos o nos envían a las prisiones en Estados Unidos, cada uno a una prisión diferente. Y bueno, ahí permanecimos durante alrededor de 15 años en las prisiones en Estados Unidos, conviviendo con todos los elementos que pueden haber en una prisión y viviendo todas las dinámicas o sobreviviendo todas las dinámicas que se presentan en las prisiones, la vida de las pandillas, el consumo de la droga, y nosotros sorteando todas esas dinámicas diarias de la prisión, tratando de sobrevivir, y terminamos realmente siendo respetados por la mayor parte de la población penal de los lugares donde estuvimos recluidos. Yo les puedo decir que esa es la experiencia que tuve yo. Lo hemos preguntado y lo hemos compartido entre nosotros 5 que estábamos en prisiones diferentes, y todos tenemos una experiencia similar. Los presos observaban en nosotros personas respetuosas, personas serias, personas que no nos inmiscuíamos en esos temas, y con el tiempo fueron desarrollando un respeto por nosotros, respeto también por la causa que defendíamos. No son presos que están politizados, no tienen conciencia política, pero entendían que nosotros éramos presos que estábamos en la prisión por nuestras creencias, por nuestras ideas políticas, y que no debíamos ser dañados por las dinámicas esas de las que nos referíamos en las prisiones. Bueno, yo regreso a Cuba después de casi 17 años fuera del país, y encuentro una Cuba que tiene diferencias con la Cuba que yo había dejado, pero que esencialmente es la misma. El pueblo de Cuba es el mismo, sigue siendo el mismo pueblo patriótico, revolucionario, con altos niveles de conciencia, con una diferencia de que, bueno, hoy la economía cubana funciona de una manera más
diversa en el sentido de los mecanismos económicos, de los modos de propiedad de la economía. Hay pequeños negocios que no existían cuando yo estuve en Cuba la última vez. Existe la pequeña empresa privada que no existía cuando yo estuve en Cuba la última vez, pero el sistema sigue siendo un sistema socialista en el que predomina la empresa estatal y que va a seguir predominando. Es la esencia de nuestra economía. La planificación de la economía sigue siendo el instrumento fundamental de dirección económica en el país, lo que es un socialismo más adaptado a las condiciones de este mundo en el que vivimos hoy. Todas esas transformaciones en la economía a las que estaba haciendo referencia es precisamente para fortalecer nuestro socialismo. Y cuando el general de ejército fue electo presidente del Consejo de Estado, él dijo públicamente en la Asamblea Nacional, donde fue electo, que a él se le había elegido para defender el socialismo. Y eso es lo que hemos estado haciendo, profundizando en nuestro socialismo, profundizando los mecanismos económicos, haciéndolos más eficientes para construir en Cuba el socialismo que es posible construir hoy, hacerlo perdurable, hacerlo eficiente, y ese es el proceso en el que estamos involucrados todos los cubanos, dirigido por el general de ejército Raúl Castro, que sustituyó al comandante en jefe Fidel Castro cuando enfermó. Recientemente, bueno, estamos en el proceso eleccionario. El general de ejército Raúl Castro ha manifestado que este sería su último periodo como presidente del Consejo de Estado, pero estamos seguros de que quien quiera que sea elegido continuará la obra de la Revolución Cubana, continuará el camino del socialismo en Cuba, porque eso es lo que desea nuestro pueblo. Nadie se lo ha impuesto desde ninguna presidencia, es lo que ha escogido nuestro pueblo, y la persona que esté en la presidencia estará ahí porque el pueblo lo eligió y porque está ahí para defender los intereses del pueblo cubano.